Estamos hablando de los tiempos señalados del Eterno, las fiestas de Dios, y esta es la última sesión. Y revisando el material, veo que tengo como 4 horas de enseñanza. Pero voy a intentar de resumirlo a 3 horas y media. Es broma, así que no te preocupes. Cuando yo veo que tú vas durmiendo, pues ya paro. Y lo dudo porque el tema es bien candente. Estamos ahora hablando, hemos llegado a la parte de los últimos tiempos. Sabéis que hay fiestas anuales que cubren todo el proyecto de Dios en la historia. En la primavera, verano, tenemos 4 fiestas o 4 tiempos señalados, los cuales ya hemos hablado. Pesaj, Chag HaMatzot, que es la fiesta de los panes sin levadura. Dentro de esa semana hay una ofrenda de la primera cosecha de cebada, Omer Reshit en hebreo. Y luego 50 días más tarde tenemos Shavuot, Pentecostés. Esos son los 4 momentos fijados en el calendario de Dios para la primavera-verano. Estos 4 hablan de la primera venida del Mesías. Ya hablamos de esto. Y como el Mesías tiene que venir 2 veces, hay 2 bloques de fiestas. Y en el otoño hay también 4 fiestas, 4 momentos de visitación. Tenemos Rosh Hashanah, que es como se llama así en la tradición judía, no está esa palabra en las Escrituras. En las Escrituras se llama Yom Teruah, el día del toque, de despertar, el día de la alarma sería quizás la mejor traducción. El día de la alarma es el primer día del 7º mes hebreo, que corresponde más o menos por septiembre, octubre, en el calendario romano. 10 días más tarde viene Yom Kippur, que es el día del perdón. Y 5 días más tarde, el día 15 del 7º mes, empieza la fiesta de las cabañas, fiesta de Sukkot, en hebreo, cabañas o tabernáculos. Esa fiesta dura 7 días. Todo el mundo sale de su casa a morar en una cabaña. En Israel es una fiesta bien bonita. Tú ves fuera de las casas, por todas partes, cabañas. Y la ley, la halajá, establece que tenemos que considerar la sukkah como nuestra morada principal. Y si vamos a la casa es para visitar la casa nada más, pero vivimos en la sukkah. Hay que vivir en la sukkah durante 7 días. Y yo duermo en la sukkah. Es señal de que la Torá no fue dada para ser cumplida en Alaska. 7 días durmiendo en una sukkah en septiembre, o en Suecia, donde nací, los suecos no pueden celebrar Sukkot como marca la Torá, porque se mueren de frío. La Torá fue dada para la tierra de Israel, para ser cumplida ahí. Ciertas cosas de la Torá son para todas las naciones, pero muchas de las cosas son para el pueblo judío en la tierra de Israel. Por supuesto, tú puedes aquí hacer Sukkot, no hay problema. Tú puedes compartir la fiesta con el pueblo judío y compartir la bendición. Estás invitado, no hay ningún problema.
Después de 7 días de fiesta tenemos el 8º día, que en hebreo se llama Shmini Atzeret. Y se puede traducir, es un poco difícil traducir esa palabra. Shmini es 8º, Atzeret significa parada, o incluso asamblea, o conclusión. En estas 4 fiestas finales, o 4 tiempos señalados, Dios revela la segunda venida del Mesías. Habla del futuro para nosotros. Y como el Mesías vino a cumplir las primeras 4 perfectamente, Él fue colgado en un madero el momento de Pesaj, del sacrificio del Cordero, el 14 de Nisan, el día 14 del primer mes. Fue sepultado para la fiesta de los panes sin levadura. Resucitó cuando se presentó la primera cosecha de cebada en el templo. Derramó el Espíritu desde el cielo en el día de Pentecostés. Cumplió todo. Es fácil para nosotros mirar hacia atrás y ver cómo se cumplieron las cosas. Es más difícil mirar hacia el futuro y entender cómo se van a cumplir las cosas futuras. Lo cierto es que todo indica que la venida de Yeshua va a ser en Yom Teruah, en Rosh Hashanah. Es el día de la creación del mundo, o más bien el día de la creación del hombre. Según la tradición hebrea, Adán fue creado en Yom Teruah, en Rosh Hashanah. Para él fue el primer día del primer mes del primer año. Claro, normal. Cuando fue creado es todo primero, ¿no? Y empezaron a contar los tiempos a partir de Adán. Cuando Israel salió de Egipto, el Eterno dice en Éxodo 12, versículo 2, que este mes será el primero para vosotros, porque es el mes de la salida de Egipto. Y era entonces el 7º. Dios cambió el calendario, lo dio la vuelta a 6 meses. Y el 7º mes se convirtió en el primero. Y el primero se convirtió en el 7º. Por eso el 7º mes, que se llama Tishri, originalmente fue el primer mes, cuando Adán fue creado. El primer hombre fue creado en Rosh Hashanah. También hice un cálculo bien profundo para saber cuándo nació Yeshua. Y tengo evidencias de que él nació en Rosh Hashanah. Un embarazo dura ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? 9 meses solares o lunares, o ¿cuántas semanas? 40 semanas, pero ¿cómo calculas entonces? ¿Desde la última menstruación o no? ¿Verdad que sí? Desde del primer día de la última menstruación se cuenta 40 semanas, pero ese no es el momento de la ovulación. La ovulación viene 2 semanas más tarde. Es decir, que un embarazo son 38 semanas, más o menos. ¿Estoy mal o estoy bien? Las mujeres dicen que sí, entonces estoy bien. ¿Los hombres qué? Si tú cuentas 38 semanas para atrás desde Rosh Hashanah, llegas a una fiesta. ¿Cuál? Hanukkah, que es una de las fiestas menores. Hanukkah fue establecida para reinstalar el culto en el templo en el siglo II antes de la era común, cuando los macabeos expulsaron a los sirios después de haber profanado el templo. ¿Vas bien con la traducción? ¿O voy más lento?
¿Vas bien? ¿Voy más lento? ¿Está bien? Qué bueno. Los macabeos eran sacerdotes y ellos querían reinstalar el culto en el templo para Sucot, porque Salomón inauguró el templo en Sucot, en la fiesta de los tabernáculos. Y ellos querían hacer lo mismo, pero no tenían tiempo. Estaban en la guerra y lograron vencer sobre los sirios unos meses más tarde. Por diciembre, pleno invierno. Entonces llegaron unos meses tarde y querían hacerlo por el tiempo de Tishri, de Sukkot. Pero hicieron una fiesta de dedicación de 8 días, igual que Sukkot. Por eso tenemos Hanukkah 8 días, igual que Sukkot y Shemini Atzeret, que son 7 más 1. Hay una conexión entre Sukkot y Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de las luces. Se celebra en el tiempo más oscuro del año, en el hemisferio norte, en Israel. El Eterno ha revelado que en las fiestas Él interviene en esta creación, en este mundo. Y sería raro que el milagro que ocurrió en el vientre de Miriam, cuando el Verbo se hizo carne, fuera de una fiesta. Lo normal sería que estuviera conectado con una fiesta, un tiempo específico en el calendario judío. Ahora, Hanukkah no ha sido establecida por Dios, pero históricamente también el pueblo de Israel profetiza. Hay muchas cosas en la tradición judía que son profecías, que el Eterno reveló a través de la convivencia histórica de Israel. «38 semanas entre Hanukkah y Yom Teruah». Durante Hanukkah, Miriam tenía la visita de un ángel. Y dice, tú tendrás un niño, lo llamarás Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua significa salvación en hebreo. Viene de Yeshua, que es la forma femenina. Yeshua es la forma masculina de salvación. Así lo entiendo yo. Entonces, 38 semanas más tarde llegas a Rosh Hashanah y ahí nace. No es de extrañar que en el mismo día de la creación del primer hombre, nace el último hombre. No. Vamos a decirlo de otra forma. Pablo llama a Yeshua el último Adán y el segundo hombre. Entonces, en el día cuando el primer Adán fue creado, el último Adán nació. Y es el día de su regreso, cuando el segundo hombre establecerá su reino aquí en el mundo, o empezará a establecer su reino aquí en el mundo, podemos llamarlo así. Como hablamos de la luna nueva, que había 2 testigos en Jerusalén que miraban el cielo durante la noche cuando el mes empezó a terminar en el día 29 del mes para ver si veía la luna nueva. Y si no se veía esta noche, la tenían que ver la siguiente noche.
pero no sabían ni el día ni la hora cuando iban a ver la luna nueva. Por eso la expresión nadie sabe el día ni la hora es una expresión conectada con Rosh Hashanah, porque es la única fiesta anual que se celebra en Rosh Chodesh, en el primer día del mes. Todas las demás fiestas empiezan el 14 o el 15, y en el caso de Shavuot, 50 días después del Omer. Entonces no hay ninguna fiesta que sea de sorpresa, excepto Rosh Hashanah. Hoy en día tenemos un calendario fijo, pero eso del Hillel II del siglo IV, en tiempos del templo, se miraba a la luna a ver cuándo es el nuevo mes. Y dependían de las señales de los cielos, lo cual Dios estableció así. Entonces, como Yeshua dijo, nadie sabe el día ni la hora, Él estaba indicando que Él va a venir en Rosh Hashanah. Si Él viene en Rosh Hashanah, hay un tiempo desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, de 10 días. Estos días en la tradición hebrea se llama Yamim Hanoraim, los días tremendos, los días terribles, los días temblorosos, cuando hay un tiempo de juicio. Dios evalúa nuestras vidas para inscribirnos en el libro de la vida o en el libro de la muerte. Y no se trata de la vida eterna y la muerte eterna, sino se trata de vivir un año más hasta el próximo día de juicio. Así vivimos los judíos. Creemos que desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, Dios está revisando la vida de todos los seres humanos de la tierra. Y Él determina, el tribunal celestial determina si las personas van a vivir o morir en el año siguiente. Por eso es un tiempo de arrepentimiento, de arreglar cuentas con Dios, por si acaso, ¿no? Es un tiempo tremendo, tiempo de juicio. En el día de Yom Kippur, al final del día, se cierran las puertas de la gracia. Y ya se sella la firma o la inscripción en el libro de los cielos, si vas a vivir o morir en el año siguiente, o el año que ya ha empezado. Esa es la creencia nuestra. 5 días más tarde, empezamos la fiesta de Sukkot. Pasamos de un tiempo de temblor, de respeto profundo, de arrepentimiento, a un tiempo de alegría tremenda, porque creemos que Dios perdonó nuestros pecados en Yom Kippur. La Torá nos enseña que en ese día Dios va a perdonar todos los pecados de Israel. Por eso estamos todo el día de Yom Kippur, desde la mañana, desde la noche anterior, desde la caída del sol, vamos a la sinagoga. Por la mañana venimos a la sinagoga, estamos orando. Toda la mañana tenemos quizás una hora de pausa, volvemos otra vez y estamos toda la tarde orando. Todo el día orando prácticamente. Haciendo confesiones de pecado, pidiendo perdón, recordando su gracia, citando textos de las Escrituras, alabándole al Eterno, arrepintiéndonos, ayunando, todo el mundo ayunando. No nos sentamos en bancos, nos sentamos en el suelo, humillándonos delante de Dios, creyendo en su gracia. Y cuando salimos de ahí, tenemos que confiar que Dios nos perdonó los pecados.
Por eso tenemos ahora que cambiar de la tristeza a la alegría. Y en 5 días hay que construir una azúcar. Y ahí sacamos cosas, adornamos, ahí ponemos frutas, hojas de árboles y construimos una azúcar bien bonita para poder estar ahí a gusto. Celebrar. Y dormimos en la azúcar. 7 noches durmiendo ahí. Y el 8º día es otra fiesta. Y ahí no se puede dormir en la azúcar. La noche del 8º día no se puede dormir. Está prohibido dormir en la azúcar. Porque ya no estamos en Sukkot. El 8º día es otra fiesta diferente. Pero no está separada de Sukkot, está conectada. En un texto la Torá junta el 8º día con Sukkot. Y en otro texto separa el 8º día de Sukkot. Es parecido a Shavuot, que es una fiesta aparte, pero está conectada con Pesach. Por eso los 2 días son llamados Atzeret. También Sukkot es llamado Atzeret en la Torá. Conclusión. Conclusión de la fiesta. Entonces, resumamos, si miramos hacia el futuro, creemos que Yeshua va a venir en Rosh Hashanah, el Mesías. Va a llegar a los aires. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y los que vivan serán transformados. Nos presentaremos ante el tribunal del Mesías en los aires. En los aires. Ojo al dato. Aires. Donde hay aire. Donde se respira. Donde hay aire. Así dice Pablo. Porque el rey está viniendo al mundo. Yeshua empezó como profeta. 3 años y medio, según tengo entendido. Su ministerio fue profeta. Después terminó de profeta. Y entró en el ministerio del sacerdote. Está ahora mismo sirviendo como sacerdote en el cielo. Y luego, cuando llega la orden, él vendrá como rey. No es rey ahora. Vendrá como rey. Y cuando llega como rey, va a venir para establecer el reino de Dios en la tierra. En Jerusalén. Parecido a lo que había en tiempos de Salomón. Paz mundial. Todas las naciones sometidas al reinado de Israel. Yeshua gobernando desde Jerusalén. Y cuando el rey viene en las nubes, los que son de él van a encontrarle en las nubes. Hay que ir a escoltar al rey para su venida, a tomar trono. Pero antes tenemos que ser juzgados conforme a nuestras obras. En el tribunal del Mesías estarán solamente los salvos. Los que son de él. Y él va a pasar por cada uno de nosotros y revisar qué hiciste en el tiempo, en tu carne. ¿Cómo administraste tu tiempo, tu dinero, los dones, todo lo que te di, todo lo que tenías? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Has sido fiel? ¿Has hecho bien o has hecho mal? El hecho de estar en el tribunal del Mesías significa que ya tienes acceso al mundo venidero. Este juicio es para evaluar lo que has hecho. Y según tu fidelidad, escucha bien esto, según
nuestra fidelidad, tendremos recompensa más o menos. El que ha sido fiel tendrá mayor recompensa. El que ha sido fiel de vez en cuando, menos recompensa. El que ha invertido su vida en las cosas venideras, el que ha trabajado para invertir en el mundo venidero, en su vida ahora, tendrá una gran recompensa. El que ha vivido para satisfacer sus propios deseos, tendrá poca recompensa, aunque sea salvo. Algunos serán salvos como por fuego. Perderán toda su obra. Todo lo que han hecho durante su vida no tiene valor eterno. Se quemará como paja, como madera, como heno, hojarasca. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿En qué te has esforzado? Ese día lo mostrará. Esos 10 días, los días tremendos, lo mostrará. Cada uno tenemos que dar cuenta. Por eso él dice, no trabajéis para la comida que perece. Trabajad para la comida que permanece. Es decir, ocúpate en las cosas eternas. Invierte en las cosas que tendrán repercusión en el mundo venidero. Porque si tú pones tu esfuerzo para conseguir las cosas de este mundo, todo lo vas a perder. ¿Cómo inviertes en el mundo venidero? Tú decides cómo quieres que sea el juicio final. Tú decides tu destino eterno. Una cosa es la salvación y otra cosa es la recompensa. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo nos salvamos? Tú lo sabes. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, corrigiendo nuestra conducta, pidiendo perdón, recibiendo el perdón, creyendo que Yeshua pagó por mis pecados y que Dios le levantó de los muertos. Y a través de su vida yo tengo vida con Él. Con eso tú tienes la salvación. ¿Quieres ser fiel a Dios? ¿Quieres entregar tu vida y vivir para Dios? Ahora, la fidelidad determina la recompensa. ¿Cómo hemos obrado? Nuestras obras darán mayor o menor recompensa en el mundo venidero. El que había recibido, había 10, unos siervos que recibieron una mina cada uno. Es una parábola de Yeshua. Y viene un siervo y ha producido 5. Tu mina que me diste ha producido 5. Muy bien, tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Otro había producido 2. Muy bien, buen siervo y fiel. Yo te di 1, produciste 2, tendrás recompensa y tendrás autoridad sobre 2 ciudades. Y uno que viene y dice, tú me diste 1, pero no ha producido nada, entonces tú no tendrás recompensa en el mundo venidero. Conforme hayamos producido con lo que Hashem nos dio para el mundo venidero, tendremos recompensa. Y la recompensa es autoridad. Autoridad en el gobierno. ¿Qué puesto quieres en el gobierno del Mesías? Eso depende de tu fidelidad ahora en este mundo. Si quieres mucha autoridad, pues sé fiel, produce,
para el mundo venidero. O buscas tus propios placeres, tendrás poca cosa para el mundo venidero. Tú decides qué quieres. ¿Cómo quieres el futuro eterno? ¿Cómo lo quieres? Después del juicio ante el trono de Mashiach, Él bajará a la tierra. Eso es como yo entiendo. Y ahí hará guerra contra aquellas naciones que van contra Israel. Y salvará a Israel de la ira de las naciones que vienen contra Israel. Y establecerá el reino davídico en Jerusalén, otra vez. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob, las 12 tribus. Y su reino no tendrá fin, ni en tiempo ni en espacio. Y los que son del Mesías y los que han sido fieles gobernarán con Él, reinarán con Él. Es decir, los inmortales que hayan experimentado la resurrección y la transformación son inmortales. Gobernarán sobre los mortales. Los que hayan sobrevivido las últimas guerras contra Israel y no han sido transformados en la venida del Mesías, no son del Mesías, pero son seres humanos que viven en este mundo, en Israel y en las naciones. Ellos son mortales. Entonces va a haber un gobierno de 1000 años, el milenio, cuando el Mesías con los suyos, que somos inmortales, gobernaremos sobre los mortales. ¿Estás conmigo? Los que murieron en las guerras y los que murieron antes, que no fueron del Mesías, no van a resucitar cuando Él venga. Ellos van a resucitar después de los 1000 años. Y todos tendrán que aparecer ante el gran trono blanco de Dios. Y ahí Dios va a destruir la muerte. Y Él va a crear o va a traer a este mundo nuevos cielos y nueva tierra, donde morará la justicia. Ninguna muerte, ningún pecado, ningún sufrimiento. Fantástico. Y eso será en el 8º milenio de este Adán. ¿Estás conmigo ahora? Es importante. Cada día de la semana corresponde a 1000 años. Para Dios un día es como 1000 años, está escrito. Y Él creó durante 6 días y descansó durante un día. Eso corresponde a 6000 años de lucha y 1000 años de paz. Nosotros ahora estamos en este tiempo, en el final de los 6000 años de este Adán y Eva. Y cuando empiece el año 6001, el 7º milenio,
el año 6001 desde Adán, Yeshua va a gobernar en Jerusalén. Y tú vas a gobernar con él, yo espero. Tú decides hoy si quieres gobernar con él. Y va a gobernar durante 1000 años. Esto se llama el milenio. Y después de los 7000 años desde Adán, que es una semana, 6 días de trabajo y un día de descanso, vendrá el octavo día. La siguiente era, nuevos cielos y nueva tierra. Es el octavo milenio. El octavo milenio corresponde a la fiesta de Shemini Atzeret, después de Sukkot. El octavo día. Sukkot es una fiesta de tránsito. Para llegar a la meta, porque celebramos Sukkot para recordar el tiempo que pasamos en el desierto desde Egipto hasta la tierra prometida. Sukkot es la fiesta del recuerdo del peregrinaje en el desierto. Y es un tiempo de paso, no es lo definitivo. Es un paréntesis. Pasamos desde Egipto hasta Israel, pero hay un tiempo, un trayecto. Ese trayecto es Sukkot. Sukkot puede representarse por los 7000 años, desde Adán hasta el final del reino mesiánico. Y es un tiempo de paso para llegar a los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Lo ves? Por eso Sukkot son 7 días de celebración. Y después el octavo día. ¿Lo ves? También podemos reducir a Sukkot, usar el zoom, porque la profecía puede verse desde pequeñito hasta grande. Vamos a reducir a Sukkot al tiempo de los 1000 años del reino mesiánico. También es un tiempo de paso. Es un tiempo de fiesta. Es la fiesta de las bodas del Cordero, que va a durar 1000 años. Porque la casa de la novia no va a venir a este mundo hasta después de los 1000 años. Por eso en el libro de Revelación, al final dice, yo vi la nueva Jerusalén, bajar del cielo a la tierra, después de los 1000 años. La casa no es Sukkot, es la casa definitiva, es la meta de Sukkot. En Sukkot estamos de paso, en el milenio estamos de paso para llegar a la nueva Jerusalén, que va a ser durante el octavo milenio. Por eso Sukkot también es los 1000 años del reino mesiánico. ¿Lo ves? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuánto tiempo me das, pastor? Depende de las caras de la gente, ¿verdad? Ok, está bien, gracias. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuánto nos queda hasta la venida del Mesías? Te voy a dar 3 testigos que hablan de la venida del Mesías. Creo que hablé de los 3 la otra vez. ¿Cuántos se acuerdan? Nadie. Pues lo voy a decir otra vez. 3 testigos que hablan de una posible fecha para la venida del Mesías. El primer testigo dice, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años.
Y el profeta Oseas dice en su capítulo 6 que después de 2 años nos dará vida. Perdón, después de 2 días nos dará vida. Y en el tercer día viviremos delante de Él. 2 días son 2000 años. Y el tercer día es el tercer milenio. Cuando Yeshua estaba aquí, habían pasado 4000 años desde Adán. Por eso Él dice, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en la buena nueva. ¿Qué tiempo se ha cumplido? Los 4000 años. En el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, 95, 96 creo que es, dice uno de los rabinos, el mundo existirá durante 6000 años y después vendrá la remisión. Y eso hay que entender como el año sabático, ¿verdad? Remisión. Tú puedes mirar el mundo como semana. 6000 años son 6 días. Y el séptimo día es el Shabbat, que son 1000 años de paz. Y eso dice el Talmud, así será el mundo. Y dice, los 2 primeros días, los 2 primeros miles de años, era un tiempo de confusión, de desolación. Luego hay 2000 años de Torah. Y después hay 2000 años con el Mesías. Así dice el Talmud. Pero por causa de nuestros pecados, esos días se nos han perdido, así dice el Talmud. Con otras palabras, la gente esperaba la venida del Mesías después de 4000 años después de Adán. Por eso cuando vino Yeshua, era el tiempo de los 4000 años. Ya pasaron los 4000 años. Dice, el tiempo se ha cumplido. Por eso está dicho en Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. ¿Cumplimiento de qué tiempo? Los 4 días. Entonces, los 2 primeros miles de años era antes de Abraham. Desde Adán hasta Abraham. Era un tiempo de desolación, de confusión. Cuando Abraham vino la Torah al mundo. 2000 años con Torah. Y 2000 años con el Mesías. Pero ¿dónde está el Mesías? Se nos perdió, dice el rabino en el Talmud. Y poco sabía que el Mesías estuvo aquí y se fue. Dios lo escondió. Igual que escondió el pan en Pesaj. Escondemos un trozo de pan, ¿te acuerdas? Y hay que buscarlo. El Mesías está escondido, pero estamos en la era mesiánica, 2000 años. 2 días. Y en el tercer día nos resucitará, dice el profeta. Es decir, 2000 años desde la primera visita hasta la segunda visita. 2000 años. ¿Cuándo estuvo aquí la primera vez? Empezó a predicar en el año 27. Y murió en el año 31, según mis cálculos. 30-31. Si tú añades 2000 años a esa fecha, llegas al año 2027 a 2031. Este es el primer testigo, diciendo el Mesías volverá entre los años 2027 a 2031. 2000 años después de su primera venida.
El segundo testigo dice que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes del día del Señor, el grande y terrible. Joel 2:32. Si tú miras los eclipses solares y eclipses lunares futuros, eso lo puedes ir a NASA a mirar cuándo va a ser un eclipse solar seguido por un eclipse lunar, vistos desde Israel, porque toda profecía tiene que ser entendida desde la tierra de Israel. 2027 va a ser un eclipse solar el 2 de agosto, casi total, visto desde Jerusalén, seguido por 2 eclipses lunares significativos en Israel, cuando la luna se va a convertir en color de sangre. El primero es el 26 de junio del año 2029. Y el segundo es el 31 de diciembre. Perdón. El primero es el 31 de diciembre, el 2028. Y el segundo es el 26 de junio del 2029. 2 eclipses lunares, cuando la luna se convierte en sangre. Entonces, después de esa fecha, sería el día del Señor, grande y terrible. Es decir, que el segundo testigo dice que después del año 2028, porque el 31 de diciembre es el último día del año romano 2028, a partir del 2029 puede venir el Mesías, según ese testigo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Es decir, a partir del año 2029 puede venir el Señor, según ese testigo. El tercer testigo dice lo siguiente. Está basado en el cálculo de los años de jubileo. Y el año de jubileo es un año que habla de la venida del Mesías. Y el año de jubileo se calcula de la forma siguiente. El Eterno dijo a los hijos de Israel: cuando entréis en la tierra prometida y la hayáis subyugado, tenéis que empezar a contar los años. Y el 7º año no podéis sembrar ni cosechar la tierra. La tierra tiene que dar su fruto por sí misma, espontáneamente. Y tenéis que comer de lo que crezca espontáneamente de la tierra. Cada 7º año. Y vais a contar 7 semanas de años, hasta llegar al año 49. El año 50 es año de jubileo, cuando vais a proclamar libertad para los habitantes de la tierra. Cada uno volverá a su tierra original. Si la había vendido, perdido, lo que sea, la recibió de vuelta. Todo se restableció en la economía de Israel. Todos los presos fueron liberados, todos los endeudados fueron perdonados, ya no tenían deudas. Un año de jubileo. El 50 año, el año 50. El año de jubileo solamente se puede celebrar cuando hay 12 tribus en Israel. El año 50 es también el año 1 de la semana siguiente de años. Y ahí se sigue contando 7 semanas más. Y llegas al año 50. Pero como en el año 1 fue jubileo, el año 50 es jubileo, hay 49 años entre jubileo y jubileo.
pura matemática. El rabino Rambam, que vivió en el siglo XIII, 14, no me acuerdo exactamente la fecha. Él dice, en el futuro, cuando los judíos vuelvan de todo el mundo, van a empezar a contar otra vez los años sabáticos y de jubileo, igual que hicieron en el tiempo de Ezra, cuando volvieron de Babilonia. Porque cuando el pueblo había salido a Babilonia, no contaban porque no estaban en la tierra. Cuando volvieron con Ezra, empezaron a contar otra vez. Primer año, segundo año, hasta séptimo año, cuando no se siembra ni se cosecha. Año sabático. Y en el tiempo de Ezra, no podían celebrar el año de jubileo, pero sí podían contar. Y el rabino dijo que cuando vuelvan los judíos por tercera vez a su tierra, la primera fue de Egipto, la segunda fue de Babilonia, y la tercera ahora será de todo el mundo, la diáspora de Roma. Entonces empezarán a contar de la misma manera como hicieron en tiempos de Ezra. ¿Y cuándo fue la primera aliyá oficial en los últimos tiempos? En 1881. Los primeros inmigrantes judíos vinieron de Rusia. Y cuando llegaron a la tierra de Israel, empezaron a contar el año siguiente, como el primer año de la semana de años. Y el séptimo año tenían que dejar de cultivar la tierra. Fue muy duro para ellos, muy difícil. Pero así hacían, para cumplir la Torá. Pero no podían celebrar el año de jubileo porque no están las 12 tribus. Pero sí podemos contar el año de jubileo. ¿Cuándo sería entonces el primer año de jubileo? 1931. ¿Vino el Mesías en esa fecha? No, no llegó. ¿Cuándo es el siguiente año de jubileo? Muy bien, yo lo oigo por ahí. Voy a decir las fechas exactas porque cuando hablamos de años tenemos que hablar de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. No de año romano. Los años no vienen desde el 1 de enero. Ese no es la forma de contar los años de Dios. El año de jubileo sería el otoño 1931 hasta el otoño 1932. Después hubo un año de jubileo en el año 1980, el otoño, en Rosh Hashanah, hasta 1981 del otoño. ¿Hay alguien que nació en esa fecha aquí? 1980-81. ¿Sí? ¿Cuándo naciste? Agosto 1980. Habría que ver si ya había pasado Rosh Hashanah. Ayer miramos la fecha. ¿Qué fecha fue en hebreo? ¿Te acuerdas? Elul. ¿Qué día de Elul?
Naciste en Elul, justo antes del año de jubileo. Casi. ¿Vino el Mesías en ese tiempo? No, viniste tú al mundo, bienvenida. Pero no vino el Mesías. ¿Cuándo será el próximo año de jubileo entonces? Ya se acuerdan de los 3 testigos desde la otra vez que estuve aquí. 2029 en el otoño hasta 2030. Este es el tercer testigo. Y los 3 hablan de las mismas fechas para una posible venida del Mesías. Yo no digo que sean verdaderos los testigos, solamente digo que 3 testigos hablan de esto. Y nosotros podemos decidir si queremos creer en los testigos o no. Pueden ser falsos. Pero 3 testigos hablan el mismo idioma. Y para mí son muy fuertes los testimonios de ellos. Y yo me inclino a creer que son verdad. Supongamos que sea verdad, que el Mesías vendrá. En el próximo año de jubileo. ¿Cuántos años nos quedan? Tú sabes que en Israel tenemos ahora el cómputo de años sabáticos, cada 7º año. El año pasado, cuando yo estaba aquí, estábamos terminando el año sabático, cuando no podíamos sembrar, ni cosechar, ni trabajar la tierra en Israel. Comíamos de los frutos espontáneos. Todos los frutos de la tierra de Israel eran de todos. Hasta los frutos de mi jardín eran de los vecinos. Tengo árboles frutales ahí. Y le dije a los vecinos, estamos en año Shemitah, podéis venir a recoger de mis árboles, porque no son míos, son de todos. Antes de Rosh Hashanah del año pasado, yo estuve aquí visitándoos a vosotros. Estuve celebrando Rosh Hashanah en Portland. Ahí terminó un año sabático. Y ahora mismo estamos terminando el primer año de una semana de años. Este año que ya está pasando, ya está terminando, es vamos a decirlo de otra forma. Nos quedan 2 semanas de años hasta el próximo año de jubileo. 2 semanas de años son 14 años. 14 años y después el año de jubileo. ¿Verdad? ¿Estáis conmigo? Estamos en las 2 últimas semanas de años. 14 años. Y ya está pasando el primer año de los 14, ya está terminando. Y ahora os voy a llevar a los sueños del faraón. ¿Os acordáis de Yosef en Egipto? Él estaba en la cárcel. Soñaron el copero y el panadero. Ellos tuvieron sueños mesiánicos. Uno soñó que iba a ser colgado y el otro soñó que iba a ser resucitado. ¿Verdad? El panadero murió colgado y el copero fue puesto otra vez en su puesto al lado del rey dándole su copa en la mano. Muerte y resurrección, 3 días después. En los sueños aparece la palabra copa 4 veces. Y sabéis que en Pesaj tenemos 4 copas. Los sueños de los siervos del faraón que estaban en la cárcel con José, con Yosef, eran sueños
acerca de la muerte y resurrección del Mesías. Y dice la Torá en Génesis, en una de las parashá, dice, Miketz Shnataim, al final de 2 años, el faraón tuvo un sueño. ¿Final de 2 años desde cuándo? Desde que el copero y el panadero habían soñado. Y 2 años también corresponden a 2000 años. Lo cual dice que al final de 2000 años el faraón tuvo un sueño, hablando de forma alegórica. Nos indica que en el tiempo final van a suceder las mismas cosas que pasaron en los sueños del faraón. Además, la palabra Ketz, que aparece en el texto, es una palabra que habla de los últimos tiempos en el profeta de Daniel y otros lugares de las Escrituras. Ketz significa final. Al final de 2 años, Ketz. Pero Ketz habla de los últimos tiempos también. Los sueños del faraón hablan de los últimos tiempos. Aparecen 2 veces en la Torá. No es normal que la Torá ocupe tanto espacio de los sueños de un rey pagano que vivió hace miles de años. ¿Para qué queremos saber los sueños del faraón 2 veces? ¿No sería suficiente una vez? Con eso el Eterno está diciendo que van a pasar las cosas 2 veces. Lo que pasó en Egipto pasará en los últimos tiempos. Son 14 años. 7 años de abundancia y 7 años de sequía. ¿Estás conmigo? Y son 14 años entonces. Las 2 últimas semanas. Nosotros estamos en los 7 años de abundancia, según esa interpretación. Y luego vendrán los 7 años de gran tribulación. Y después viene el año de jubileo, el Mesías. Según esta interpretación, posible. Lo cual indica que nos quedan 13 años. Nos quedarían 13 años hasta que venga el reino aquí en la tierra. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Y es más, el tiempo del fin parece ser de 14 años, 7 años y 3 años y medio. Se divide, igual que el tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. 14 años es todo el tiempo del fin. A la mitad, 7 años. Y a la mitad, 3 años y medio. El fin son los 3 años y medio últimos, cuando nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Si esta interpretación es correcta, ¿cuánto nos quedaría para ese tiempo? 9 años y medio, más o menos. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? ¿Prepararte? Hace un año, durante Sukkot, un niño llamado Natán estaba durmiendo en la azúcar en Israel. Fue el primer año de los 14 años que había empezado, el que ahora estamos terminando. Él era un chico no religioso, no practicante, padres seculares, pero sí estaba en la azúcar y estaba muy enfermo y murió. Su alma salió de su cuerpo, él vio a su cuerpo, él subió por el tejado de la azúcar, subió a los aires con una velocidad impresionante,
se abrió una puerta, una habitación, y ahí entró en el mundo de los espíritus, el mundo de las almas. Vio muchas cosas allí. El Eterno le mostró el lago de fuego, el pozo del abismo, la puerta del paraíso. Después de 15 minutos, él vuelve a su tierra, al cuerpo, porque él tomó la decisión, le dieron la opción de volver. Y él optó por volver. Tenía 16 años. Y cuando vuelve a su cuerpo, él había tenido una experiencia de 15 minutos estando muerto, pero tenía una información también del futuro, porque ahí vio el futuro del fin del mundo como una película. Y su espíritu recibió toda esta información en poco tiempo. Cuando el espíritu está fuera del cuerpo, tiene una capacidad de recibir información muy fuerte, muy grande. Y él, como no era temeroso de Dios, ahora se volvió temeroso de Dios. Se fue a un rabino y contó todo lo que había vivido. Y el rabino iba a tener una clase en una sinagoga en esa semana de Sukkot. Fue invitado a otra sinagoga y iba a enseñar sobre la venida del Mesías. Y viene este Natán a visitar el rabino y le cuenta su historia. Y Natán también había tenido información acerca del Mesías. Y el rabino quiere saber lo que había visto allí en ese mundo. ¿Cuántos han visto el vídeo? Este vídeo está en YouTube. Es una entrevista del rabino con el chico en esa sinagoga donde él va a enseñar, pero va a ser, en esta vez, es un testimonio de Natán que había estado muerto. Y la gente le hace preguntas a Natán, y el rabino le hace preguntas y él cuenta lo que había visto. Y el rabino le pregunta, ¿dónde estamos ahora? Estamos en tiempos muy difíciles, dice Natán. Estamos en la guerra de Gog y Magog. ¿Y cómo tú sabes eso? Dice el rabino. Porque ahí me lo dijeron. Ahí lo supe. Ya empezó la guerra de Gog y Magog. Y él dice cosas que ha oído allí en este mundo que él no conocía de antes. Pero esas cosas están en los profetas. Y él dice cosas que él ha visto estando muerto. Y el rabino saca su Biblia, el Tanaj, y lee de los profetas las cosas que Natán está contando, que él había visto del futuro. Y Natán dice eso. Eso fue lo que yo vi. Es un vídeo impresionante. Y el rabino le pregunta, ¿cuándo empezó la guerra de Gog y Magog? Dice, empezó el 27 de Elul del año 5775. Y tú quieres que yo lo traduzca al cristiano, ¿verdad? Voy a beber un poco de agua mientras. Ese día corresponde al 11 de septiembre 2015. Eso fue el año pasado cuando yo estaba aquí. 2 días antes de Rosh Hashanah. 3 días antes de Rosh Hashanah. Yo estaba aquí. Cuando empezó la guerra de Gog y Magog, según Natán. Y el rabino le pregunta, ¿pero cómo? Aquí no vemos guerra. ¿Dónde está la guerra? Dice, no lo vemos todavía, pero ya empezó la fecha
y de repente vamos a ver guerra estallar en todo el mundo. Y después las naciones van a ir a Jerusalén a querer conquistar Israel. Pero primero van a empezar a pelear entre ellas. Y dice el rabino, ¿sabes quién es Gog? Sí. ¿Quién es Gog? Obama. ¿El presidente Obama? Sí. Es Gog. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijeron ahí. Entonces Gog y el presidente Obama va a ir a Israel a hacer guerra contra Israel y va a morir en Israel y será enterrado en Israel, dice Natán. Y la gente dice, ¿qué? ¿Obama va a hacer guerra en Israel y ser enterrado en la tierra de Israel? Y el rabino sonríe y busca en su Biblia Ezequiel 38 y 39, los dos capítulos que hablan de la guerra de Gog y Magog. Y él empieza a leer y dice, Gog vendrá a la tierra de Israel, el Eterno le va a traer ahí y va a morir ahí y va a ser sepultado ahí. Y dice eso, dice Natán, el profeta, sí, fue lo que yo vi. ¿Lo viste? Sí, lo vi como una película delante de mis ojos, todo esto. Y yo me hice la pregunta, ¿qué pasó el 11 de septiembre de 2015? Y entré en los archivos de las Naciones Unidas. Y encontré que el 10 de septiembre, a las 5:22 p.m., se tomó una decisión en las Naciones Unidas. Voy a leerlo en español. La Asamblea General de la ONU aprobó el pasado 10 de septiembre a las 17:22 a las 5:22 p.m. la resolución que autorizó el izamiento del estandarte palestino, de usar la bandera palestina en las Naciones Unidas. La decisión fue adoptada tras un acalorado debate por 119 votos a favor, 8 en contra, entre ellos los de los Estados Unidos e Israel, y 45 abstenciones. Palestina es un Estado observador no miembro de la ONU. Ese día se aprobó. Y como era el 10 de septiembre a las 5 p.m. aquí en Nueva York, ya era el Elul, el 27 de Elul en Israel, porque el sol ya había bajado en Israel el día siguiente, la fecha que puso Natán. Posiblemente sea eso que inició la guerra de Gog y Magog. ¿Puedes poner la primera imagen ahí? ¿Estás ahí? ¿Habéis oído hablar de las lunas rojas, blood moons? Hubo 4 lunas rojas en 4 fiestas judías seguidas. ¿Habéis oído hablar de esto? Algunos. El 15 de abril del 2014 fue Pesaj, la noche de Pesaj. Esa luna roja se veía en estas tierras, no en Israel, aquí en los Estados Unidos. El 8 de octubre de 2014 había otra luna roja como sangre en la primera fiesta, la primera noche de Sukkot. Otra fiesta judía. También se veía en estas tierras, pero no en Israel. Luego hubo un eclipse solar el 20 de marzo del 2015, yo no sé dónde fue, pero total, y eso fue el 1 de Nisan, un mes muy importante. Es el mes de la redención de Israel. Y luego el 4 de abril de 2015, la primera noche de Pesaj,
otra luna roja, también por estas tierras occidentales. No se veía en Israel. Pero la cuarta luna roja, la noche de Sukkot, la primera noche de Sukkot, hace un año, cuando Natán tuvo esa experiencia, hubo una señal en los cielos, la luna roja, vista también desde Israel. Aquella noche yo estaba durmiendo en la azúcar. Y yo quería ver la luna roja y le dije al Eterno, estaba muy cansado y le dije, yo me gustaría ver la luna roja. Y como eran las 3, 4 de la madrugada, digo, muy mala hora para mí. Y digo, si tú quieres, que es importante para mí verla, despiértame por favor. Y yo estaba ahí durmiendo en la azúcar. Y los vecinos, los jóvenes estaban ahí en la calle hablando, esperando ver la luna roja. Pensaban que iba a venir a las 2, pero llegó a las 3, 4 de la madrugada. Estaban esperándola. Pero yo digo, yo no aguanto, yo tengo que dormir. Y si Hashem quiere, me va a despertar. Y no me despertó. Por la mañana me di cuenta que no. Pero hablé con los jóvenes, sí, habían visto la luna roja ahí en el horizonte, un poco antes, cerca del horizonte. 4 fiestas judías seguidas con esta señal. El Talmud enseña que cuando la luna se vuelve roja como sangre, habla de sangre sobre el pueblo judío, porque la luna representa al pueblo judío. El sol representa a las naciones. Entonces, como hay 3 lunas rojas por estas tierras de América, ahí el Eterno está diciendo, cuidado judíos que viven en estas tierras. Va a haber destrucción, va a haber matanzas, van a venir los enemigos de Israel y van a matar muchos judíos en estas tierras. Ahora, la última luna roja fue en Israel y posiblemente marcaba el inicio de esta guerra de Gog y Magog. Ahora, siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos la resolución de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los países que votaron a favor y en contra? Siguiente imagen. Obama, cuando fue a Egipto al principio de su presidencia, entró en las pirámides y se encontró con una imagen ahí. No sé si la veis bien ahí al final. Y cuando ve esa imagen de ese hombre, dice, ¡ese soy yo! ¿Por qué él se identifica con Egipto antiguo? Curioso. El presidente Obama anunció en las Naciones Unidas el 29 de septiembre del año 2015 la creación de una fuerza policial llamada Strong Cities Network, que tendrá bajo las Naciones Unidas la autoridad de entrar en cualquier ciudad sin tener el permiso del gobierno local de ese lugar. Es decir, un ejército de los Estados Unidos, una fuerza policial, puedes poner la próxima imagen, ahí está, que tendrá autoridad directa de las Naciones Unidas y puede intervenir en cualquier ciudad sin preguntar a las autoridades en ese lugar. Eso ya se creó bajo Obama en las Naciones Unidas. ¿Qué propósito hay detrás de todo esto? La próxima imagen. ¿A alguien le gustó poner al presidente Tutankamón? Siguiente imagen. Hay un rabino llamado Vilna Gaon, su nombre fue Elia ben Shlomo Zalman Kremer, vivió en el siglo XVIII. Aquí tenemos un dibujo de él. Era un genio, tremendo genio. Él profetizó durante sus días
que la sinagoga en Jerusalén, llamada Jurba, que fue construida durante sus días, iba a ser destruida y reedificada 2 veces. Y cuando la sinagoga Jurba fuese reconstruida por segunda vez, sería el inicio de la construcción del templo en Jerusalén, tercer templo. Y eso está escrito en la revista Israel Today. Podemos mirar la siguiente imagen. Esta es la sinagoga Jurba. Esta sinagoga, llamada Jurba, que significa ruina, fue construida en el siglo XVIII por los discípulos de Rabí Yehudá HaHasid y fue destruida poco después de ser construida, porque la comunidad judía en Jerusalén se debilitó. Muchos salieron y no tuvieron dinero para pagar las deudas que tenían con los árabes que habían prestado dinero para construir la sinagoga. Y los árabes vinieron y destruyeron la sinagoga. La sinagoga estaba en ruinas durante casi 100 años. Fue reconstruida a la mitad del siglo XIX y fue la sinagoga más importante del país. Pero fue destruida por bombas, por explosivos en el año 1948 por la Legión Jordana, unos días antes de la caída del área judía en la Guerra de la Independencia. La sinagoga estaba en ruinas cuando yo fui a visitar a Israel por primera vez. La vi en ruinas. Y fuimos a vivir en Israel y vi, cada vez que venía a Jerusalén, vi que estaban haciendo obras. Y estaban construyendo la sinagoga. Y terminaron de construirla por segunda vez. Reconstruirla por segunda vez en marzo del 2010. Y el rabino había profetizado que cuando eso ocurra van a empezar a construir el tercer templo después. ¿Sabes que en el Instituto del Templo, que está preparando para el tercer templo, ya tenemos la ropa del sumo sacerdote? Tenemos el candelabro de oro. Tenemos ropas para los sacerdotes. Estamos preparando sacerdotes para poder hacer sacrificios. Llevamos 2 años entrenando sacerdotes para sacrificar Pesaj. Solamente necesitamos el templo. O no necesitamos todo el templo, necesitamos solamente un altar. Y empezar a sacrificar podemos hacer cuando tengamos un altar. Pronto lo haremos. Este mismo rabino dijo que eso fue de una forma verbal, oral, que transmitió, y eso se ha transmitido de rabino en rabino, y fue revelado hace poco en un programa de radio, en marzo del 2014, que este mismo rabino, Vilna Gaon, dijo: cuando oigáis que los rusos hayan capturado la ciudad de Crimea, ¿puedes siguiente imagen? Cuando oigáis que los rusos hayan capturado la ciudad de Crimea, tenéis que saber que los tiempos del Mesías han empezado, que se oyen sus pasos. Y cuando oigáis que los rusos hayan llegado hasta la ciudad de Constantinopla, que hoy en día es Istambul, Turquía, tenéis que poner vuestra ropa de Shabbat y no quitarla, porque significa que el Mesías puede venir en cualquier momento. ¿Cuántos saben que Rusia ya invadió a Crimea?
¿Cuándo los rusos invadieron a Crimea? ¿Alguien sabe? Ya es un hecho. Lo que fue profecía en boca de Vilna Gaón se cumplió en febrero del 2014, hace 2 años y medio. Hoy en día, Ucrania, que es parte de la OTAN, se ha unido con el resto de la OTAN, con Turquía y otros países del área, pidiendo ayuda para retomar Crimea de Rusia. La tensión que hay en esa área en estos momentos es tan fuerte que se habla de la situación igual al inicio de las 2 guerras mundiales que tuvimos en Europa. Estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial que nunca. Hay tensión tremenda en esa área. Se están movilizando tanques, ejércitos por el lado de Rusia y por el lado de Europa, que pertenece a la OTAN bajo las Naciones Unidas. Rusia invadió y cogió de Ucrania toda la península de Crimea hace 2 años y medio. Y ahora están diciendo, vamos a retomar eso. Y esto no se habla aquí en los Estados Unidos. Pero si yo no sé si aquí está vetado, porque alguien me dijo que no puede entrar en las noticias alternativas, porque esas páginas están censuradas para los estadounidenses. Pero en Israel yo puedo ver esas páginas, esos programas de información, qué está pasando, qué está haciendo los Estados Unidos en Europa en estos momentos y en otros lugares del mundo. Y se ve que están movilizando fuerzas y fuerzas para empezar una guerra con Rusia. Estamos muy cerca de un enfrentamiento bélico entre los Estados Unidos y Rusia. Y los americanos no lo saben. Dijo el rabino que cuando el ejército ruso esté en Constantinopla, es decir, en Estambul, en Turquía, entonces tenéis que poner la ropa de Shabbat y no quitarla, porque el Mesías va a venir en cualquier momento. Tiempos interesantes. Se cumplió la primera parte, la invasión de Rusia en Crimea. Ya lo hemos visto hace 2 años y medio. Ok, vamos a pasar a otro tema. ¿Tenéis fuerzas? Seguimos un poco. Ok, siguiente imagen. Yo me hice la pregunta cuando empecé a estudiar los profetas. Los profetas hablan de los últimos tiempos, lo que va a suceder en el mundo antes de la venida del Mesías. Y los profetas dicen Ashur, Asiria, Egipto, Israel. En Isaías capítulo 19 habla de una alianza entre Asiria, Egipto e Israel. Asiria es un país importante en las profecías. E incluso dice que el asirio va a invadir a Israel 2 veces. O intentar de invadir a Israel 2 veces. Y digo, ¿dónde está Asiria? Asiria desapareció del mapa. Era uno de los imperios grandes de la historia. Los asirios invadieron a Israel y se llevaron las 10 tribus del norte en el año 722 antes de la era común. Hace 2700 años. Luego vinieron los babilonios y conquistaron a los asirios y se destruyó el imperio asirio. Pero los profetas hablan que en los últimos tiempos va a haber algo que se llama Asiria. Y no lo hemos tenido todo este tiempo. Y yo me pregunté hace 40 años, cuando empecé a estudiar los profetas acerca de los últimos tiempos, ¿cómo será? ¿Dónde está Asiria? Pero hace unos años vino la respuesta. Mira ese mapa que ves aquí. Este es el mapa de la extensión del antiguo imperio de los asirios. La parte más oscura de verde es el inicio y después
La parte más clara es la expansión del reino asirio antiguo. Mira el siguiente mapa. Esta es la extensión de la ISIS. En el mismo lugar, la misma área de los asirios antiguos. Empezaron por Nínive, por esa área. Donde empezaron los asirios, igual. Se extienden de la misma manera. Como los asirios antiguos. Y son tan guerreros como los asirios antiguos. Y ahora digo, ya Asiria está apareciendo en el mapa mundial y las profecías de los últimos tiempos se podrán cumplir. La visión de Isis es establecer el califato antiguo, próxima imagen. Pues también sabe aquí, Isis se está extendiendo por Irak, Siria y más. Siguiente, la visión de Isis es tener todo lo que era el antiguo califato del Islam. Estos países que veis aquí. Y puedes hacer una comparación con lo que se ve ahora, con la imagen siguiente y volver y atrás. No, la siguiente y atrás. ¿Ves? Una bestia, otra vez. ¿Ves? Un oso. Una de las bestias. Isis es, según tengo entendido, el cumplimiento del restablecimiento de Asiria en los últimos tiempos. La escena está puesta para los últimos enfrentamientos y el cumplimiento de las profecías y el regreso del rey a la tierra, y nosotros lo veremos con nuestros ojos, Bezrat Hashem. Una cosa más antes de terminar. En Lucas, capítulo 21, versículo 25 en adelante, podemos leer. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención, liberación. Señales en el sol. Durante los últimos años, desde 1912, 13, 14, hasta ahora, hay cientos de testimonios de personas en el mundo que han visto un doble sol, un sol extra. Esto lo esconde NASA por la implicación de este fenómeno.
Si habéis oído hablar del planeta X, porque hay muchos nombres, Némesis, X, Nibiru, Colubus. Todo indica, y yo estoy un año casi, no, medio año, siguiendo esto, mirando, rechazando pruebas, probando pruebas, mirando qué es verdad, qué no es verdad, porque hay mucha desinformación, pero también hay mucha información en Internet sobre estas cosas. Y todo indica que en estos momentos tenemos en nuestro sistema solar otro sistema solar pequeño que ha venido desde fuera. Es un sol con 5 planetas alrededor. Y los 5 planetas tienen lunas también. Y ellos vienen cada X tiempo a nuestro sistema. Es como un cometa, planeta que viene y rodea el sol y se va. Cada 3.500 años más o menos. Algunos dicen más tiempo, otros menos. Hay diferentes opiniones. Algunos dicen que eso es causa del diluvio que hubo en el tiempo pasado. Otros hablan de la desaparición de Atlantis. Otros hablan de los milagros de la salida de Egipto. Producto de estas cosas que vienen cada X tiempo, a estos planetas, este sistema solar que se mete aquí y se va. Todo indica que hay otro sol que viene del espacio, que está cerca de nuestro sol y está en el área de nuestro sol ahora mismo. Por eso no se ve bien. Si tú lo miras directamente no se ve porque hay mucha luz. Pero si te das cuenta, el sol está mucho más fuerte de lo normal. No sé. Señales en el sol. Si tuviéramos tiempo aquí, yo mostraría vídeo, fotos, vídeo tras vídeo de testimonios de gente que ha filmado el sol y otro sol al lado. Y en Alaska también hay cámaras de vídeo que están mirando el cielo cada 10 minutos y demás, y ahí baja el sol y viene otro sol con sus planetas y baja. O sea, hay pruebas y muchas pruebas, incluso imágenes de la NASA con el sol y otro objeto, otro cuerpo muy cerca del sol. Esto lo vieron hace 50 años. Pero hace 30 años dijeron, ya no vamos a hablar al mundo de estas cosas. Porque el impacto de estas cosas va a ser tan fuerte que el mundo no está preparado para recibir esto. Pero los que están observando esto están muy molestos con los gobiernos que no hablan de estas cosas. Porque el pueblo está en ignorancia. Lo que están haciendo en Rusia, en China y aquí en los Estados Unidos y en otros países es construir búnkeres. Miles de metros cuadrados de búnkeres, sistema de búnkeres debajo de la tierra. Preparados para la élite. Porque cuando vengan estas cosas, algunos por lo menos piensan salvarse de esa forma. Está escrito en el libro de Revelación que van a caer cuerpos desde los cielos sobre la tierra. Va a haber lluvia de meteoritos aquí en el mundo. Y la gente va a decir a las montañas, caed sobre nosotros. La gente se va a esconder en las cuevas por las cosas que van a venir sobre el mundo. Y estamos en estos tiempos ahora. Este sistema solar ya entró en el sistema solar nuestro. Está ahora rodeando el sol. Y va a salir y va a desaparecer como hizo la otra vez que estuvo aquí. Lo que sucede es que como estos cuerpos son magnéticos, el magnetismo de los cuerpos que son grandes, uno de esos cuerpos es más grande que Neptuno.
Es enorme. Entonces el magnetismo afecta el eje de la Tierra y produce también terremotos. Tenemos terremotos como nunca antes en la historia. Ahora, tengo un programa que me muestra los terremotos que suceden y es impresionante la cantidad de terremotos que hay en diferentes lugares del mundo. Y es porque hay movimientos, estos planetas están afectando tanto al Sol como a nuestra Tierra. Hemos tenido 3 grandes terremotos en los últimos años que han movido el eje de la Tierra. Y el profeta Isaías en el capítulo 24 habla que la tierra va a tambalear, se va a mover de un lado para otro y va a caer y nunca más levantarse. Y esto concuerda con las personas que están observando estos fenómenos y están diciendo tendremos un cambio de polos en la tierra, pole shift. Es decir, la tierra se va a mover de su lugar. Y eso concuerda con lo que vio Natán del futuro. Dice, yo vi toda muralla caer, toda escalera caer, toda torre caer. Y eso concuerda con los profetas. Puedes leer en Isaías, en Sofonías y en otros profetas, como dicen que toda torre va a caer. Y toda isla se va a mover de su lugar. Estamos ante fenómenos naturales, cataclismos tan fuertes que se habla incluso de la muerte de 2/3 partes de la humanidad. Y eso concuerda con Zacarías capítulo 13, cuando habla de que 2/3 partes de los hombres van a morir en la tierra. Y también en Apocalipsis también habla de la 4ª parte de los hombres primero y la 3ª parte de los hombres en segundo lugar van a morir por estas plagas que van a venir sobre el mundo. Qué fuerte. Tengo que decir la verdad, esto es lo que dicen los profetas. Y estas cosas tienen que venir antes de la venida del Mesías. Cuando sale, ahora el sistema solar que nos invade, sistema de Némesis, el Sol pequeño se llama Némesis. Y tiene un planeta grandísimo que se llama Nibiru. Cuando este Nibiru y todo el sistema solar pasó por el área de los asteroides, trajo consigo un montón de basura que viene en la cola. Y ahora está dando vueltas por el Sol y luego va a salir y no sabemos bien cuándo. Los tiempos aquí pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser... no sabemos. Pero cuando pasa por aquí, si pasa cerca de la Tierra, eso va a afectar mucho la Tierra. Depende de dónde estemos. Si nosotros nos rodeamos del Sol, ¿dónde está la Tierra cuando sale este sistema solar? Si estamos cerca o lejos. Pero lo que sucede después cuando sale, como arrastra un montón de basura desde los asteroides que están ahí fuera de Pluto, piedras que están siguiendo la cola por la... ¿Cómo se llama eso? No el magnetismo, sino cuando 2 cuerpos se atraen. ¿Cómo? No. Fuerza de atracción. No es la misma, pero hay otra palabra. Bueno, ellos son arrastrados detrás, vienen detrás. Y cuando sale Némesis y Nibiru, vienen todos estos asteroides. Y ahí estará la Tierra. Y va a llover sobre nosotros. Miles y miles y miles de bloques de piedra del espacio. Apocalipsis habla también de esto. Esta plaga es muy grande, dice. Tuvimos un meteorito ahora hace un par de años en Rusia, no sé si lo habéis visto en YouTube. Y hay muchos que filmaron eso. Vino un meteorito y ese era el más grande que se ha recordado en toda la historia. Y eso fue traído por este sistema.
Y esa piedra que entró en nuestra atmósfera explotó. Las paredes de las casas se hundieron, las ventanas se rompieron. Se volvió luz. En mediodía se volvió una luz tan grande. Y dice que creo que eran 1000 veces la potencia de la explosión de la primera bomba nuclear en Hiroshima. 1000 veces más poderosa la explosión que hubo en el aire de un meteorito de estos. Y era un bloque de 20 metros, como de esa pared a esta. Y esa era uno solo. Imagínate miles y miles de estos que van a venir, y lo vamos a ver dentro de no sé cuánto tiempo, unos años, y diría. ¿Dónde inviertes tu dinero? ¿Dónde inviertes tu tiempo, tu esfuerzo? ¿Trabajas para las cosas visibles o para las cosas invisibles? Las cosas visibles van a desaparecer todas. Las cosas invisibles son eternas. ¿Dónde está tu esfuerzo en la vida? ¿Para las cosas visibles o para las cosas invisibles? Tú decides. ¿Cuántos de nosotros vamos a morir? Yo no lo sé. Algunos moriremos, otros sobreviviremos. Algunos moriremos por causa de nuestra fe. Se está hablando de un sistema mundial global. Obama y su compañía quieren establecer en el mundo entero un gobierno mundial. Los globalistas. New World Order, la nueva orden mundial. Ya no se habla de esto en secreto, se habla abiertamente, que es lo que queremos hacer. Establecer un nuevo orden mundial, con un gobierno mundial. Eso ya se está empezando a hablar. Y China se opone, India se opone, y Rusia se opone. Y eso no le gusta a los Estados Unidos. Si Obama es Gog, tendrá que tener algún tipo de gobierno después de las elecciones. Tengo dos teorías. Primero, que él anuncie la ley Marshall, la cual le da permiso para seguir como presidente en una situación de crisis nacional. Y según veo, están ya preparando la arena del mundo para crear esa crisis mundial, para poder proclamar una ley Marshall, y Obama va a seguir como presidente. O sea que las elecciones es un fake nada más. Esa es la primera teoría. La segunda teoría que tengo es que Obama aspira a ser el presidente de las Naciones Unidas. Tú sabes que el Internet ahora, a partir de octubre o noviembre, no me acuerdo, pasará a las manos de las Naciones Unidas. El derecho de Internet estará gobernado por las Naciones Unidas. ¿Qué significaría en lo práctico? Ya veremos. Estamos en tiempos tremendos, amados. No puedes dormir espiritualmente. Despierta. El mundo experimentará revoluciones a partir de ahora. Tú crees que vives en un país libre, estás engañado por los medios de comunicación. No sabes lo que está pasando. Dentro de unos años no vas a poder comprar y vender. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Me estás produciendo miedo, doctor Ketriel. Bueno, yo digo lo que dicen los profetas, lo que dice la Biblia. Lee tu Biblia y verás. ¿Cómo voy a prepararme?
Primero, entregar mi vida al 100% al Dios vivo. Yo no tengo miedo de la muerte. La muerte para mí es una ganancia. ¿Sabes por qué? Porque he invertido en el mundo venidero. Tengo ganas de ver al Mesías, tengo ganas de resucitar y no tengo miedo de la muerte. Que me maten el cuerpo, pero mi alma va a seguir viva durante la eternidad. Y quiero una gran recompensa. No temo la muerte. Segundo, tengo que ser sensible al Espíritu de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Hay algo que se llama FEMA, ¿no? FEMA, que es un sistema de los Estados Unidos de protección en tiempos de crisis. FEMA. FIMA. ¿Sí o no? Ok. FEMA ha producido millones de ataúdes que están aquí en estas zonas de la parte occidental de los Estados Unidos, en Puerto Rico y en Chile también, amontonados. Coffins, ataúdes, donde caben 4 cadáveres. Millones están ahí amontonados. ¿Por qué? Por olas que pueden venir aquí. Un meteorito de esos que cae en el mar, grandes tsunamis. Aguantamos aquí una ola de 50 metros, 100 metros, de 100 pies, 200 pies, 300 pies. ¿Cuánto quedaría de lo que hay aquí? Esas cosas van a pasar. Yo no digo que aquí, pero en el mundo. Por eso están preparados por si acaso. Y ellos saben, los gobiernos saben muy bien qué está pasando con el planeta X y todo este sistema solar. Lo que no se sabe es cuáles serán los efectos verdaderos de esta visita. Menuda visita que tenemos. Esto en los cielos, como lo hemos leído, señales en los cielos. En el sol, la luna y las estrellas. Y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. ¿Por qué las olas? Por los meteoritos que caen en el agua, por los terremotos que causan tsunamis y por el movimiento de la tierra que causa que el agua va a venir sobre las costas de los continentes. Y la gente va a morir de miedo cuando empiezan estas cosas. Pero tú, que tienes tu nombre escrito en el libro de la vida, y como conoces tu Biblia, tú no tienes miedo. Porque tú sabes, si Dios quiere que yo viva, yo voy a vivir. Y si quiere que muera, voy a morir. Todo está en sus manos, mi vida está en sus manos. Yo le entregué mi vida. Y Él es capaz de mantenerme como los cuervos mantenían a Elías cuando venía con pan, cuando había sequía durante 3 años y medio. Dios te puede mantener sobrenaturalmente. Ahora, en Europa, ahora mismo, hace un par de semanas, el gobierno de Alemania y otros gobiernos anunciaron a su pueblo: por favor, comprad comida, por lo menos para 10 días o más, 2-3 meses. Amontonad comida en vuestras casas para cualquier crisis que pueda venir. ¿Por qué dicen eso? Porque está pasando con la OTAN, Rusia, estas tensiones de Europa, guerra. Los bancos están en una crisis tremenda, esperando una quiebra en cualquier momento de la bolsa. Todos son noticias. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas.
entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, dice, ahora, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y Yeshua viene pronto. Esta verdad me ha tocado tanto cuando veo cada más cosas de estas, yo me alegro. La gente se asusta, pero yo me alegro. Porque veo, mi rey viene, el rey viene. Va a establecer su trono en la tierra. La tierra no será destruida, va a permanecer 1000 años más. Sabemos lo que va a pasar. Unos cuantos van a morir, pero hay resurrección para los que son del Mesías. Pero hay que ajustar su vida según el tiempo que nos queda. No sabemos cuánto, pero queda poco tiempo. Ocúpate de las cosas importantes. Ama a tu familia. Invierte en las cosas que tienen valor eterno. Y deja las cosas de menos importancia. No gastes tu tiempo en vano. Trabaja para Hashem. Entrégate al servicio divino. Y aunque vengas en la hora 1/10, tendrás la misma recompensa que los que trabajaron todo el día. Porque lo importante es lo que hagas al final. No te lamentes por los años perdidos. Haz lo que tienes que hacer ahora. Y en el juicio con el Mesías tendrás una gran recompensa. Muchas gracias.